Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a profundizar en el mundo de las emociones negativas con Jesús Sánchez. Él es un experto que propone básicamente eliminarlas para siempre a través de un video que tiene en YouTube. Y bueno, ¿quién no querría una vida con más paz, felicidad y satisfacción? Totalmente. A mí, personalmente, me encantaría descubrir cómo lograrlo. Y Sánchez, la verdad, no se anda con rodeos, va directo al punto. Sí. La irresponsabilidad, dice él, es la raíz de las emociones negativas. Interesante. Y lo explica con una escala. A mayor responsabilidad, mayor control. Ajá. Y emociones positivas. Pero a mayor irresponsabilidad, perdemos el control y pues nos hundimos en la negatividad. Claro. Lo que me impactó mucho fue la comparación que hace entre la enfermedad mental y la irresponsabilidad. Sí, Las presentas como diferentes grados del mismo problema. exactamente. Es una perspectiva que invita a la reflexión, ¿no? Sin duda. Y aquí hay una idea crucial. Sánchez nos dice que las emociones negativas no surgen de las situaciones en sí, Ajá, sino de cómo reaccionamos ante ellas. claro. Y para ilustrar esto utiliza una analogía muy visual. El árbol de las emociones negativas. Ajá. Las ramas serían el miedo, la duda, el odio, la envidia, Sí, el resentimiento y la culpa. Y todas convergen en un tronco común que es la ira. exactamente. Es interesante que incluso menciona que cada persona tiene como una emoción negativa favorita. Claro, ¿Te identificas con eso? por supuesto. Todos tenemos como nuestras propias tendencias, ¿no? Yo a veces siento que la culpa me visita con más frecuencia que otras. Sí. Ya. Lo importante es reconocer que no somos esclavos de estas emociones. Claro, Podemos tomar las riendas. totalmente. Y para eso hay que entender la raíz del problema. Exactamente. Sánchez identifica dos raíces que nutren las emociones negativas. ¿Cómo está? La justificación, Ujú. que es como buscar excusas para nuestros sentimientos negativos. Y la identificación, o sea, tomarnos todo demasiado personal. Exacto. ¿Recuerdas algún momento en el que te identificaste tanto con una situación que terminaste alimentando una emoción negativa? Claro, muchísimas veces. Yo sí. Una vez, alguien golpeó mi carro en un parqueadero. Y en vez de solo resolver el tema práctico, me enojé muchísimo. Exacto. Sánchez usó un ejemplo muy similar. Si alguien golpea tu carro, digamos, Ajá, el problema no es el golpe en sí, claro. sino que te identificas con el carro como tuyo. Exacto. Y eso amplifica la emoción negativa. Es totalmente cierto. Y una vez que nos identificamos con la situación, las emociones negativas empiezan a crecer sin control. Justamente. Y aquí Sánchez propone una solución bastante radical. Cortar el árbol de raíz, ¡Wow! eliminando su tronco, que es la culpa. Me encanta esa analogía. Es tan clara. ¿Y cómo se traduce esto en la vida real? Pues Sánchez nos dice que hay que dejar de enfocarnos en la culpa, Ajá. que nos ancla al pasado. Sí. Y en cambio, asumir la responsabilidad. La responsabilidad nos impulsa hacia el futuro. Ya. Por preguntarnos, ¿qué puedo hacer para mejorar la situación? Es como cambiar la pregunta de quién es la culpa a qué puedo hacer al respecto. Inciso. Y para lograr este cambio, él propone la ley de sustitución. Reemplazar los pensamientos negativos y de culpa por la afirmación, soy responsable. Suena como una herramienta poderosa. ¿Crees que funciona? Claro que sí. A veces siento que las emociones negativas simplemente nos dominan. Requiere esfuerzo, obviamente. Sí. Pero la clave es ser conscientes de sus pensamientos Ajá. y sustituirlos activamente. Ya. Imagina que estás teniendo un mal día. Todo te sale mal Ujú. y te sientes culpable por no haberlo previsto. En vez de quedarte en ese círculo vicioso, puedes decirte a ti mismo, soy responsable de cómo reacciono ante esto. Entiendo. En vez de culparme por lo que ya pasó, me enfoco en cómo puedo responder de forma constructiva. Es como cuando me siento abrumado por un problema en el trabajo, por ejemplo. Y pienso que es mi culpa. Pero si me concentro en las tareas que puedo realizar para solucionarlo, la culpa disminuye y puedo avanzar. Exactamente. Las emociones negativas necesitan nuestra atención constante para sobrevivir. Wow. Si cambiamos el enfoque hacia la responsabilidad y la acción, pierden su poder. Es fascinante cómo podemos tener más control sobre nuestras emociones de lo que pensamos. Absolutamente. Y para ilustrarlo, Sánchez nos presenta la analogía de la rueda atascada. Una sola emoción negativa persistente, Ajá. a menudo derivada de la culpa hacia otra persona, es como una rueda atascada en un Mercedes. Ok. Te impide avanzar en la vida. Qué imagen tan poderosa.
me hace pensar si tengo alguna rueda atascada que me impide alcanzar mi máximo potencial, y a ti te resuena esta idea. Claro, todos tenemos experiencias del pasado que a veces nos frenan, ¿no? Sí. Lo importante es identificarlas para poder liberarnos y avanzar. Hasta ahora hemos explorado la conexión entre irresponsabilidad y emociones negativas, la analogía del árbol y cómo la culpa actúa como su tronco, impidiendo nuestro crecimiento. También hemos visto cómo la responsabilidad y la ley de sustitución pueden ayudarnos a liberarnos de la culpa y cultivar emociones más positivas. Exacto. Y ahora pues preparémonos para adentrarnos en otras facetas de las emociones negativas y descubrir más herramientas para gestionarlas eficazmente. Y hablando de avanzar, Sánchez también nos advierte sobre una trampa común, el intercambio de miserias. Es como si compitiéramos por quién tiene la historia más triste, perpetuando nuestra propia negatividad. Me identifico totalmente con eso. A veces sin querer caigo en esa dinámica con amigos o familiares. Claro. Nos desahogamos sobre nuestros problemas, pero al final realmente nos ayuda. Justamente Sánchez dice que no alimentamos el fuego de la negatividad en vez de apagarlo. Entonces, ¿qué propone hacer en lugar de revolcarnos en nuestras emociones? Dejarlas ir. Suena simple. Pero requiere un cambio de enfoque radical. Él compara las emociones negativas con un incendio. Si no las alimentamos, se apagan solas. Tiene mucho sentido. Si dejamos de darles vueltas a nuestros problemas, eventualmente perderán intensidad. Exacto. Las emociones negativas son frágiles, necesitan de nuestra atención para sobrevivir. Si nos enfocamos en cosas positivas y productivas, se desvanecen. Suena empoderador, pero ¿cómo se traduce eso en acciones concretas? Sánchez nos da un consejo sencillo pero poderoso cuando alguien se acerque a contarte sus problemas. En vez de compadecerte, pregúntale, ¿qué vas a hacer al respecto? Me encanta. Es una forma sutil de redirigir la conversación hacia la acción y la responsabilidad sin invalidar sus sentimientos. Exacto. Y así también evitas quedarte atrapado en la espiral de negatividad. Hemos visto que la culpa es un gran obstáculo, pero ¿qué pasa con otras emociones negativas, como el miedo, la envidia o el resentimiento? Sánchez propone alguna estrategia para lidiar con ellas. Claro que sí, Sánchez no se limita a la culpa. Él nos recuerda que todas las emociones negativas en el fondo son variaciones de la ira. Y para afrontarlas propone la observación neutral. Una técnica que nos invita a observar nuestras emociones sin juzgarlas ni intentar controlarlas. Es como si fuéramos un espectador de nuestra propia experiencia emocional. Exactamente. Imagina que estás viendo una película. Observas las escenas, los personajes, las emociones que transmiten, pero no te involucras directamente en la trama. Entiendo. En vez de luchar contra la emoción, ¿la reconocemos? La observamos con curiosidad como si fuera algo externo a nosotros. Precisamente. Y al observarlas desde esta perspectiva neutral, empezamos a comprenderlas mejor. Identificamos patrones desencadenantes y creencias que las alimentan. Es como convertirnos en detectives de nuestras propias emociones. Exacto. A medida que las comprendemos, podemos gestionarlas de manera más saludable. No se trata de reprimirlas, sino de observarlas y aprender de ellas. Eso me recuerda a la rueda atascada. Si entendemos qué emoción la está bloqueando, podemos liberarla y avanzar. Muy buena conexión. Y Sánchez nos recuerda que este proceso de autoconocimiento es una aventura de por vida. Claro. Siempre hay nuevas capas por descubrir, nuevos desafíos por superar. Es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. Así es. Lo importante es mantener la curiosidad, la compasión y el compromiso con nuestro bienestar. Hasta ahora hemos explorado la trampa del intercambio de miserias, la importancia de dejar ir las emociones negativas como un fuego que se apaga y la técnica de la observación neutral para comprenderlas mejor. Sánchez nos ha dado herramientas para liberarnos de la culpa y gestionar nuestras emociones. Pero ¿qué pasa cuando nos aferramos a la idea de que alguien más tiene la culpa de nuestra infelicidad? Ahí es donde entra el concepto de responsabilidad radical, un tema que exploraremos en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Prepárate para desafiar tus creencias y descubrir el verdadero poder de la responsabilidad personal. Retomemos la idea de la responsabilidad. Sánchez propone un concepto que, puede sonar un poco controversial. Dice que nadie tiene la culpa de nada. ¿Qué, en serio? Suena un poco extremo, ¿no? Sobre todo cuando hay acciones que claramente causan daño. Claro, Sánchez no niega que las acciones tengan consecuencias. Lo que él cuestiona es la utilidad del concepto de culpa. Nos dice que la culpa en realidad nos atrapa en un ciclo de juicio, resentimiento y estancamiento. Como esa rueda atascada, ¿te acuerdas? Sí. Que nos impide avanzar. Entiendo. O sea, en vez de enfocarnos en quién tiene la culpa, deberíamos concentrarnos en aprender de la situación y seguir adelante. Exactamente.
Él propone lo que llama una responsabilidad radical. Es decir, reconocer que si bien no controlamos las acciones de otros, sí controlamos nuestras reacciones y decisiones. Es como tomar el control de nuestra vida, ¿no? En vez de dejar que las circunstancias o las acciones de otros dicten nuestra felicidad. Precisamente, Sánchez nos recuerda que la felicidad no es algo que nos sucede, sino algo que creamos a través de nuestras elecciones. Suena empoderador, pero también desafiante. Implica asumir la responsabilidad no solo de nuestros éxitos, sino también de nuestros fracasos. Así es. Y Sánchez es bastante contundente en este punto. Dice que la mayoría de nuestros problemas son resultado de nuestra propia irresponsabilidad. Eso sí que es fuerte. ¿Podrías explicarlo con un ejemplo, tal vez? Claro. Imaginemos una persona que, por ejemplo, constantemente llega tarde a sus compromisos. En vez de asumir la responsabilidad de organizarse mejor, culpa al tráfico, al despertador o a cualquier factor externo. Sí. Esa es la rueda atascada de la culpa que le impide tomar el control de su tiempo y ser puntual. Ya veo. Se trata de identificar las áreas donde no estamos siendo responsables y tomar acciones para cambiar. Exactamente. La clave para liberarnos de la culpa es preguntarnos, ¿qué puedo hacer para mejorar esta situación? En vez de enfocarnos en el pasado y quién tiene la culpa, nos enfocamos en el presente, en las acciones que podemos tomar para crear un futuro mejor. Es un cambio de perspectiva total. Pasamos de ser víctimas a ser protagonistas de nuestra propia historia. Así es. Y este viaje de autoconocimiento y transformación no es fácil, claro. Claro. Habrá dudas, miedo, resistencia. Sí. Pero si perseveramos, nos liberamos de las cadenas del pasado y creamos una vida con paz, felicidad y propósito. Es inspirador y desafiante a la vez. Creo que todos podemos beneficiarnos de reflexionar sobre estas ideas y aplicarlas en nuestras vidas. Sin duda, Sánchez nos ofrece un camino hacia la libertad emocional, pero recorrerlo al final depende de cada uno de nosotros. Ha sido un viaje fascinante. Exploramos la conexión entre la irresponsabilidad y las emociones negativas. Aprendimos sobre el árbol de las emociones, la importancia de eliminar la culpa, la trampa de intercambio de miserias, la técnica de la observación neutral y la responsabilidad radical. Hemos descubierto que tenemos más control del que pensamos sobre nuestras emociones. No somos víctimas. Podemos elegir cómo responder, dejar ir la culpa y el resentimiento y crear un futuro más feliz y satisfactorio. Y lo más importante, creo, es que este viaje hacia la libertad emocional es una aventura de por vida, llena de desafíos, pero también de recompensas. Totalmente. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Esperamos que estas ideas los inspiren a explorar su propio mundo emocional y a crear una vida más plena y significativa.